qué pasaría si existe un mapa que conecta tu vida con las leyendas de hace más de 1000 años? Hace más de un siglo, un joven psiquiatra suizo llamado Carl Gustav Jung se atrevió a adentrarse en lo desconocido. Discrepó de su mentor Sigmund Freud y de sus explicaciones, pues decía que se reducían a traumas personales. Jung, después de caer en una crisis personal y creativa profunda, vio cómo sus preocupaciones empezaron a emerger en forma de pesadillas, que se manifestaban como inundaciones, serpientes, figuras antiguas, fuego y dioses. Y como el psicoanálisis freudiano no podía explicarlo, Jung presintió que, bajo nuestros sueños y nuestras obsesiones, late algo más profundo. Él no podía dejar de pensar que todos esos símbolos fueran solo producto de su biografía personal. Parecía una lluvia de símbolos universales, ancestrales, como si existiera algo más allá de su mente. Esta recurrente situación hizo a Jung sumergirse durante varios años en una especie de autoterapia simbólica a la que él llamaría imaginación activa. Escribía, dibujaba, meditaba y dejaba que su inconsciente hablara. Nuevamente encontró las mismas figuras que se repetían con patrones que no inventaba, simplemente se los encontraba. Empezó a sospechar que existía un inconsciente colectivo, una especie de memoria espiritual heredada desde los principios de la humanidad. Jung definiría como formas o imágenes de contenido colectivo que se encuentran en el inconsciente. No son recuerdos, son estructuras mentales innatas que dan forma a cómo nos sentimos, cómo soñamos y cómo nos relacionamos y vivimos. Un entretejido de símbolos antiguos y recuerdos que jamás hemos vivido en carne propia. Como un explorador de lo oculto, Jung recorrió mitologías del mundo, desde epopeyas sumerias hasta rituales de tribus africanas, buscando en ellas las huellas de un patrón universal oculto en el alma humana. A través de sus investigaciones culturales, de su inmersión en mitos, religiones, alquimia, astrología, arte antiguo, literatura y del exhaustivo estudio de las culturas como la civilización egipcia, hinduista, la mitología nórdica, el cristianismo y el tarot, además de los diferentes reportes de los sueños de sus pacientes, Carl Gustav Jung revelaría algo a lo que él llamaría las formas vacías. Serían como moldes eternos que cada cultura, cada persona llena con su propia experiencia. Los arquetipos no son personajes, son fuerzas, figuras primordiales que configuran nuestra manera de ver el mundo, incluso antes de tener lenguaje para poder explicarlo. Están en los mitos, en las pesadillas, en los sueños, en el niño que teme a la oscuridad y en el adulto que teme mirar hacia adentro. Descubrió que culturas separadas por océanos y milenios repetían los mismos relatos esenciales. Un diluvio purificador que casi acaba con la humanidad. Un héroe que desciende al inframundo y regresa transformado. El sacrificio de un Dios que muere para poder renacer en alguien más poderoso. Estas historias no podían ser mera coincidencia. Para Jung eran señales de algo mayor, formas primordiales que habitan en la psique de toda la humanidad, moldeando nuestras pesadillas y esperanzas. A estas formas las denominaría como arquetipos y las veía no como ideas muertas en viejos libros, sino más bien como una especie de fuerzas vivas que actúan dentro de nosotros sin que siquiera nosotros lleguemos a percatarnos de ello.
Jung imaginó el inconsciente colectivo como un vasto mapa invisible compartido por todas las mentes. Gilgamesh buscando la inmortalidad, Moisés guiando a su pueblo fuera de la esclavitud, a Buda renunciando a su palacio, Prometeo robando el fuego sagrado, Quetzalcóatl entregándose en sacrificio para luego volver como un redentor. Cada una encarna variaciones de un mismo arquetipo, el del héroe, el sabio o el redentor, repitiendo una y otra vez la antigua canción de la salvación y de la búsqueda del sentido. Jung comprendió así una verdad bastante asombrosa. Dentro de cada persona resuenan el eco de todos los mitos que la humanidad ha contado. Entonces, antes de continuar, quiero que entiendas qué es el inconsciente colectivo. Y para esto quiero hacer un ejercicio metafórico. Imagínate una biblioteca que yace debajo de la tierra. No tiene lámparas, tampoco puertas, pero es la mayor biblioteca jamás vista. Y cada libro contiene la información de cada uno de nosotros. Esto es lo que se denominaría inconsciente colectivo. Para Jung, no nacemos con la mente vacía, nacemos con cimientos preestablecidos, una historia arquetípica que viene con cada uno de nosotros. Entonces, imagina que la psique humana es un gran teatro de sombras. Sobre su escenario, invisibles al ojo consciente, actúan los arquetipos, que vendrían siendo patrones psíquicos universales que trascienden al individuo. Para Jung, un arquetipo es como un molde ancestral, un imán invisible que atrae ciertas experiencias, imágenes y emociones hacia nuestra vida. Son fuerzas impersonales, comunes a todos y que guían nuestros instintos más profundos y nuestras formas de entender el mundo. Pero cuidado, un arquetipo no es un estereotipo, aunque pueda llegar a manifestarse de esta manera. No es una imagen rígida, aunque representa con símbolos. No es una etiqueta, aunque se nombra como una. Mejor aún, quiero que imagines que has nacido con una semilla invisible y esta en algún momento germinará, haciéndote desear cosas como querer luchar por la justicia, el arquetipo del héroe, esconder tus miedos, ocultarlos o negarlos, los secretos que no queremos que nadie descubra, el arquetipo de la sombra, querer conocer más, aprender y buscar una verdad, el arquetipo del sabio, romper las reglas y hacer locuras, el arquetipo del rebelde o del bufón. No importa el país del que seas, estas figuras internas se repiten bien sea si eres latinoamericano, europeo, asiático o africano. Por eso las mismas historias tienden a repetirse en las películas, los mitos y los cuentos. Pero estas figuras siempre están entre nosotros y estos roles bailan sobre la luz buscando ser protagonistas. No eres el héroe todo el tiempo. A veces eres quien es valiente, en otras tantas eres quien duda, quien ha ganado, quien ha perdido, quien guía y en ocasiones quien teme. Los arquetipos van cambiando a lo largo de la vida, por lo que el arquetipo no es un personaje fijo, sino una forma en la que podrías vestir 1000 rostros. Entonces pensemos en el arquetipo del héroe. No importa si éste lleva una armadura de acero, como los caballeros medievales, si lleva un sombrero polvoriento, como un vaquero, o si lleva un traje de capa, como los superhéroes modernos. La esencia de su travesía siempre será la misma.
Los arquetipos son dinámicos. Pueden colaborar entre sí o chocar en conflicto dentro de nosotros. Pueden transformarse, mezclarse e incluso poseernos por momentos, haciendo que actuemos fuera de nosotros sin saber por qué. Pero te estarás preguntando, ¿cómo se manifiestan estos arquetipos? Y déjame contarte, estas poderosas formas se manifiestan de múltiples maneras. Aparecen en sueños extraños. Susurran a través de símbolos en visiones y coincidencias misteriosas. Se esconden en las obras de arte que te encuentras cuando estás buscando algo sin saberlo. En los rituales de las religiones y en los cuentos de hadas. E inclusive aparecen en las películas y en la cultura pop moderna. Y para ejemplos prácticos, si nos vamos al universo de DC Comics, en Batman vemos coexistir al arquetipo del huérfano, Bruce Wayne, marcado para siempre por la pérdida de sus padres. Junto a él, el arquetipo del guerrero o del héroe aparecerán. Él se vuelve el vigilante que abrazará la noche para poder combatir al crimen. Si nos vamos a la saga de libros de Harry Potter, presenciaremos también una danza de arquetipos bastante interesante. Harry comienza siendo un arquetipo del huérfano, un niño que ha perdido a sus padres y que es mágico. Un infante sagrado señalado por una profecía. Luego se convertirá en el arquetipo del héroe elegido, quien deberá de enfrentarse al mal. Va guiado por el sabio mentor, Dumbledore y los demás profesores. Y finalmente encarará a su propia sombra, personificada en Voldemort, cuyo ego desmedido representa lo que Harry podría llegar a ser si sucumbiera a su oscuridad. Cada persona y cada historia que nos atrapa resuena con uno o varios de estos arquetipos eternos. Pero ya ahondaremos mejor en esto. En el núcleo de la teoría junguiana se encuentran 4 arquetipos principales que conforman la estructura de la personalidad. Quiero recordarles que el concepto de persona proviene del griego prosopon, que significaría máscara. Entonces, persona es la máscara social que presentamos al mundo. Representa el conjunto de roles, actitudes y comportamientos que adoptamos para podernos adaptar a las expectativas de la sociedad y poder funcionar dentro de ella. Aunque es una herramienta necesaria para la convivencia, una identificación excesiva con la persona puede llevar a la desconexión con el verdadero yo. La sombra encarnaría a todos aquellos aspectos de nuestra personalidad que reprimimos y ocultamos, tanto a los demás como a nosotros mismos, por considerarlos inaceptables, inmorales o simplemente no soy yo. La sombra no es necesariamente malvada. Puede contener también cualidades positivas y una gran energía vital que, si se integra conscientemente, puede llevarnos a un mayor autoconocimiento y sensación de plenitud. El ánima y el animus representan la dualidad entre lo masculino y lo femenino. Está presente en cada uno de nosotros. El ánima es el arquetipo de lo femenino, en la psique de un hombre. Se manifiesta en sus fantasías, en sus humores y en las relaciones con las mujeres, proyectando una imagen idealizada o demonizada de lo femenino. Y el animus es el arquetipo de lo masculino en la psique de una mujer. Se expresa a través de sus creencias, opiniones y su relación con el poder y la lógica. El sí mismo o el self es el arquetipo central, el núcleo ordenador de la psique. Representa la totalidad, la integración de la conciencia y el consciente y el inconsciente.
El objetivo del proceso de individuación, según Jung, es alcanzar una conexión más profunda y consciente con el sí mismo, logrando un equilibrio y una unidad interior. Frecuentemente se simboliza a través de mandalas o figuras cuaternarias. A lo largo del tiempo se han propuesto muchos arquetipos, pero te hablaré de 12 de ellos que destacan por aparecer una y otra vez en nuestras historias. Son 12 rostros fundamentales en el viaje interior de la humanidad. El arquetipo del héroe. Este arquetipo representa nuestra capacidad para enfrentar las adversidades de la vida, para luchar cuando parece que todo está en contra. Es la parte de nosotros que nunca se rinde, que se enfrenta a pruebas y desafíos con la esperanza de encontrar un propósito superior. A menudo el héroe está dispuesto a sacrificar algo por el bien común. El héroe vive dentro de ti cuando decides, a pesar del miedo, dar el primer paso hacia lo desconocido, cuando haces lo que es necesario, incluso cuando esto significa tomar decisiones difíciles por aquellos que amas. Cuando, después de caer, te levantas con más determinación, sabiendo que la resiliencia es la verdadera medida de la fortaleza. Este arquetipo es la manifestación de la valentía en su forma más pura, la lucha constante por la redención, la superación personal y el bienestar colectivo. Ejemplos de este arquetipo los podremos encontrar en figuras como Gilgamesh, Hércules, Moisés, Harry Potter, Katniss Everdeen, Frodo Baggins, Martin Luther King, Mulan y muchos otros. Todos ellos han enfrentado retos que no solo pusieron a prueba sus cuerpos, sino también sus corazones y sus mentes. Sin embargo, el arquetipo del héroe puede llegar a volverse peligroso cuando su obsesión por la lucha y el sacrificio lo llevan a perderse a sí mismo. Cuando se convierte en un adicto al conflicto que no sabe cuándo descansar o cuándo pedir ayuda. El héroe puede volverse a alguien que se siente vacío si no está constantemente salvando a los demás o enfrentando desafíos. La clave para una evolución verdadera es reconocer que la batalla no siempre es la respuesta y que el verdadero coraje puede ser también el de tomar un paso atrás. En lugar de buscar más enemigos, el héroe debe de aprender a buscar la paz. La madurez del héroe se manifiesta cuando comprende que no todo debe ser resuelto con la fuerza. A veces, la sabiduría está en saber cuándo retirarse, cuándo dejar de pelear y cuándo dedicarse a enseñar. Es en esta etapa que el héroe puede transformarse en el arquetipo del sabio, un ser que entiende que el verdadero poder radica en la introspección, la paz interior y el compartir el conocimiento, no en la constante batalla. El héroe también puede caer en la sombra si se convierte en un tirano, en un perfeccionista, en quien exige más de sí mismo y de los demás, en quien nunca se perdona, en aquel que vive para luchar y no sabe cuándo soltar. Algunas de las señales para que entiendas si vives en este arquetipo es saber si has enfrentado dolor, abandono, pérdida y aún así sigues caminando. Sientes que tienes una misión, aunque a veces no entiendes completamente cuál es. Te caíste muchas veces, pero siempre encuentras la forma de levantarte. A veces tomas responsabilidades que te sobrepasan, justificándote con que lo haces por amor, justicia o por un propósito mayor que trasciende a tus propios deseos.
Pero también te enfrentas al dilema del héroe cuando piensas: ¿y qué sucede si ya no hay más batallas que luchar? ¿Cómo te redefinirías cuando ya no eres el que salva a todos, sino el que tiene que aprender a escuchar las historias de los demás? ¿Cómo te reconcilias con el hecho de que el valor no siempre está en el combate, sino en la sabiduría de saber cuándo descansar? No es la victoria lo que define al héroe, sino la valentía de saber levantarse cada vez que se cae.